Y no puede ser de otra manera, especialmente cuando tratamos asuntos apocalípticos. Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 18. Y en este capítulo de Apocalipsis encontramos en el versículo 4 una noticia. Encontramos un alarido, algo que debe ser proclamado, algo que debe ser anunciado con fuerza, de tal manera que se le ha conocido como el fuerte clamor, el fuerte pregón. Es sin duda algo que no puede estar oculto y que tiene que gritarse a todo el mundo con poder y fuerza. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Hay que salir de ella. ¿De dónde? Bueno, el contexto nos ayuda a entender que de donde hay que salir es de Babilonia. Así que el pueblo de Dios que todavía está en Babilonia tiene que salir, y tiene que salir en el momento en que se da el grito de salir. Y el grito se da en el instante cuando cae Babilonia. Lo que hay que hacer entonces es comprender quién es Babilonia, cuál es el grito que se ha de dar, de qué manera cae, y entonces cómo hay que salir. Y también otra pregunta importante: ¿quién es el que tiene que dar el grito? Así que el contexto nos informa que Babilonia está cayendo. Bueno, podríamos hablar muchísimo más, leer muchísimo más. Solo quiero leer unos poquitos versículos para que vayamos comprendiendo esto. ¿Quién es Babilonia? ¿De qué está hecha Babilonia? Versículo 5. Porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se acordó de sus maldades. Así que una de las características de Babilonia es que tiene muchos ¿qué? Muchos pecados. ¿Cuáles son estos pecados de los que Dios se acuerda? Ahora le dice entonces, evidentemente, a los que dan el grito. ¿Qué les dice? Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa que ella os dio a beber, dadle a beber ¿cuánto? El doble. Así que Babilonia ha dado a beber de su copa, ha dado algunas cosas a la gente, y entonces en el momento del grito, en el momento de la caída, ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. En ese momento hay que darle el doble. ¿El doble de qué? Eso es también lo que tenemos que entender. Hay que darle el doble. Ahora bien, voy a saltarme unos versículos. Los siguientes nos hablan todavía acerca de lo mismo. Voy a leer el 7 para que vean qué interesante. Cuanto se glorificó y vivió en deleites, hablando de Babilonia, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni veré llanto. Fíjense lo que dice Babilonia: estoy bien, estoy tranquila, no soy viuda. En otras palabras, si no es viuda es porque tiene ¿qué cosa? Porque tiene esposo. Y ahorita vamos a ver lo importante que es eso en el Antiguo Testamento, para que podamos comprender lo que está diciendo Babilonia. No soy viuda, soy rica, tengo esposo, estoy tranquila, pero al mismo tiempo sabe que ya cayó y que le van a dar el doble. Ahora bien, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán, porque ninguno comprará más las mercancías de ella. Y luego menciona cuáles son sus mercancías, de todo lo que usted se pueda imaginar, incluyendo vidas humanas. Noten algo interesante aquí. ¿Quiénes son los mercaderes? Los que comercian, ¿no es cierto? Los negociantes, los que han comerciado con Babilonia. Entonces, otra característica de Babilonia es que tiene la hegemonía del comercio. Claro, no estamos hablando aquí de términos literales. Apocalipsis es un libro simbólico. Lo que hay que hacer es interpretar qué significa todo esto que estamos leyendo. Ahora bien, entonces la pregunta es: ¿quién es Babilonia? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo es que cae entonces? ¿Qué es lo que nos dio de beber? ¿Qué es lo que hay que darle el doble? ¿Quiénes son los mercaderes? ¿Qué clase de cosas compran? ¿Qué significan todas estas cosas? Y todo eso nos va a ayudar a entender por qué es necesario anunciar: ha caído Babilonia y salid de ella, pueblo mío. Vamos entonces a ver otros versículos de la Biblia allí. Versículo
capítulo 14. Allí en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. Cuando se menciona el mensaje de los 3 ángeles, el segundo ángel había gritado lo mismo. Un segundo ángel siguió diciendo: ha caído Babilonia, la que ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es lo que Babilonia le dio a beber a las naciones? ¿Qué le dio a beber? Vino, ¿no es cierto? Le dio a beber vino, los embriagó con el vino, pero este vino era vino de alguna cosa, era vino del furor de sus fornicaciones. Una fornicación es una relación ilícita, es una relación no aprobada. Entonces estamos hablando de un vino de relaciones no aprobadas, de algo que Dios no aprueba, de algo que pudiera ser agradable al paladar, pero que Dios no aprueba, de algo que a la gente la deleita, de algo que le complace, pero que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Vamos bien? Por eso es el vino del furor de sus fornicaciones, porque la gente se complace en ello, pero no forma parte del plan de Dios. Ahora bien, capítulo 17, vamos entendiendo qué es esto del vino. Capítulo 17, versículo 1. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven, te mostraré el castigo de la gran ramera, la misma Babilonia, la gran ramera, porque practicaba la fornicación, que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas en la Escritura? Gente, pueblo, naciones, muchedumbres. Y ahora dice: con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de ¿qué? Otra vez, esto que complace a la gente, pero que no complace a Dios. La ramera que se sienta sobre muchas aguas, que es una sociedad contaminada con las ideologías del dragón. Ahora versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi allí una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. No vamos a ver ahorita la interpretación de las 7 cabezas y los 10 cuernos. Estamos centrados en saber quién es Babilonia y sus características. La mujer estaba vestida de púrpura, versículo 4, y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro llena de ¿qué? Llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Ahora bien, ¿qué es lo que tenía entonces en su mano? Una copa, la copa llena de vino. Ya vimos aquí qué representa el vino. Representa las impurezas de su fornicación y representa las abominaciones. ¿Vamos bien? Representa las abominaciones. Seguimos leyendo un poquito más. 5. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Así que esta Babilonia, representada por una mujer, tiene una copa, la copa está llena de vino, y el vino ¿qué representa? Las abominaciones. ¿Qué cosa es una abominación? Una abominación es lo peor que usted se puede imaginar. Me platicaba hace poco la hermana, aquí está, la acabo de ver, Esther Schultz, las curaciones que ella tiene que hacer. Y me mostró un día unas fotografías. Yo no soy ni médico ni enfermero, y nomás con ver eso no me gustaría. Es terrible. ¿Sabe? Una abominación para Dios es algo que a Dios, de verlo, le produce asco. Algo le ha dado así a usted una náusea, un asco terrible, espantoso. Eso es una abominación. Lo más piensa en eso y dice: oh. Una abominación es algo no solamente con lo que Dios no está de acuerdo, sino algo que Dios rechaza completamente y le produce asco, le produce náusea, le produce vómito. Eso es una abominación. Y la copa está llena de las abominaciones de Babilonia, y todo eso a Dios le produce rechazo y asco. Ahora bien, para comprender estas abominaciones, tenemos que comprender lo que pasaba antes de que llegaran las abominaciones de la nueva Babilonia. Vamos entonces al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 51.
y vamos a entender un poco qué son las abominaciones. Jeremías capítulo 51. Lo que estamos haciendo entonces es interpretar quién es Babilonia. Algunos muy fácilmente interpretan. Yo he escuchado interpretaciones como estas: el Papa es Babilonia. Yo he escuchado eso. Lo han escuchado ustedes también, ¿verdad? La Iglesia Católica es Babilonia. Otros dicen, aún, la Iglesia Adventista es Babilonia. Hay personas que tan fácilmente interpretan esto. Ahora ustedes y yo nos vamos a dar cuenta de lo que dice la palabra de Dios. Escuchen, versículo 5, Jeremías 51 a partir del versículo 5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. ¿Quién es el que no ha enviudado? ¿Y qué es lo que dice Babilonia? No soy viuda, tengo esposo. ¡Ah, qué interesante! Los que no han enviudado, el que no ha enviudado es Israel y Judá. No han enviudado de Dios, que es el esposo. No han enviudado de Dios. Israel y Judá tienen la presencia de Dios, tienen la garantía de Dios, tienen la ayuda de Dios, el sostén y la provisión de Dios como de un esposo para su esposa. Pero ¿qué es lo que hace Babilonia? Babilonia dice, no, la esposa verdadera, ¿qué cosa? Soy yo, no es Israel. Lo que hace Babilonia entonces es tomar el lugar de Israel. Tremendo, ¿no es cierto? Esta es otra característica para que ustedes vayan interpretando quién es Babilonia. Yo no se los voy a decir, ustedes lo van a interpretar. Seguimos leyendo, versículo 6. Huid de Babilonia, es el mismo mensaje del segundo ángel, ya fue dado antes en el Antiguo Testamento. Huid de Babilonia. Aquí está nuevamente, y libre cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza del Señor para darle su pago. Hay que darle su pago a Babilonia. Según leímos en Apocalipsis 18, el pago es el doble de lo que ella nos dio. Pero ahora vamos a ver todavía qué es lo que ella nos dio. Ya sabemos que son abominaciones, pero ahora, ¿qué abominaciones son? Versículo 7. Copa de oro fue Babilonia en la mano del Señor. Ella embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron todos los pueblos y se aturdieron las naciones. Otra vez, ella anda dándole de beber a todo el mundo de esa copa llena de abominaciones. Estos versículos nos hablan específicamente contra qué están atentando estas abominaciones. Seguimos leyendo un poquito más. Voy a leer el versículo 10 en adelante. El Señor sacó a luz nuestra justicia. Venid, contemos en Sión la obra del Señor nuestro Dios. Limpiad las saetas, embrazad los escudos. El Señor despertó el espíritu de los reyes de Media, porque su propósito es, ¿qué cosa? ¿Cuál es el propósito de Dios? Destruir a Babilonia, porque esta es la venganza del Señor, venganza de su templo. ¿Escucharon? Por un lado tenemos a Babilonia, entonces combatiendo a los hijos de Dios, envenenando con su alcohol, con su vino a todas las naciones, llenándolas de abominaciones, pero esto ataca directamente contra el templo de Dios. Entonces, la obra de Babilonia es directamente opuesta a la obra de Dios. Lo que sucede con Babilonia es lo contrario a lo que sucede en el santuario de Dios. Si ustedes estuvieron en el último sermón sobre profecía que prediqué, yo les dije que lo que sucede en el santuario de Dios es que Cristo está intercediendo por nosotros, está intercediendo en nuestro favor en el santuario celestial. Amén. Eso es lo que está sucediendo ahora. Y lo que el cuerno pequeño pretende, si se acuerdan, es arrebatarle el tamid al príncipe y decir: no hay justificación, no hay perdón, por lo tanto hay que vivir como sea, y entonces vienen todos los engaños de Satanás. Eso es lo que procede del santuario. En otras palabras, lo que procede del santuario de Dios es la justicia de su salvación para nosotros. Amén. En tres palabras: justificación por la fe. Miren lo que dice el espíritu de profecía respecto a estos días del fuerte pregón. ¿Cuál es el mensaje del fuerte pregón? Capítulo 14
de eventos de los últimos días. La sierva del Señor dice así: varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. ¿Cuál es el mensaje que debe ser predicado hoy entonces? ¿Cuál es? Justificación por la fe. El mensaje que tiene que ser predicado hoy al mundo es justificación por la fe. Cuando nosotros vamos al mundo y a Babilonia y a decir cayó Babilonia, debemos de llevar el mensaje de la justificación por la fe, que ahora Cristo intercede por nosotros en el santuario celestial. Amén. Es el mensaje que tenemos que estar dando. Y es el mensaje contra el que Babilonia está atacando. Porque lejos de promover la idea de la justificación por la fe, el mundo hoy está pensando en hacer algo. Y ahorita vamos a ver algunas cosas de las que el mundo hace y que hace Babilonia. Ahora bien, este mensaje de la justificación por la fe, que es el centro del mensaje del Evangelio, es el centro del mensaje que tenemos que estar predicando hoy, es justamente lo que el enemigo ataca a través de Babilonia. A través de las abominaciones de Babilonia. En otras palabras, las abominaciones de Babilonia son opuestas al mensaje de justificación por la fe. ¿Cuáles son estas abominaciones? Vamos un poquito más en la Biblia, Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9. Dios está tratando de librar a su pueblo de estas abominaciones. Y Dios les dice: tengan cuidado de estas abominaciones. Tengan cuidado de Babilonia, porque así como yo destruí a esas naciones, tengan cuidado de no ser destruidos ustedes. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da. Escuchen lo que está pasando aquí. Cuando hayas entrado, claro, el pueblo no venía de Babilonia, el pueblo venía de Egipto, pero igual había salido de Egipto. Es la misma figura, salir de Babilonia para entrar en la tierra prometida. Si tú ya has entrado en la tierra prometida, entonces tienes que despojarte de estas características y abominaciones de Babilonia. Y si conoces a alguien que no ha salido, tienes que decirle que ya cayó Babilonia y que tiene que salir de ese lugar. ¿De qué abominaciones estamos hablando? No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago, ni encantador, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable al Señor cualquiera que haga estas cosas. Por esas abominaciones el Señor tu Dios echó a esas naciones de delante de ti. Perfecto serás ante el Señor tu Dios. Amén. ¿Notaron cuáles son esas abominaciones? Tiene que ver con hechicería, tiene que ver con brujería, tiene que ver con todas esas cosas de los cuales el pueblo de Dios dice no debe participar porque son abominaciones. Hay algo interesante aquí. La gran mayoría de los adventistas del séptimo día no se preocupan por estas cosas. ¿O usted anda consultando su horóscopo? ¿Verdad que no? Piscis, hoy te vas a encontrar con una muchacha vestida de verde, y ahí anda el Piscis viendo todas las de verde. A ver cuál es. Bueno, la mayoría de nosotros no, pero saben que hay algunos que sí están preocupados por esto. Ahora, este mensaje no es para nosotros, es para que nosotros lo comprendamos y se lo demos al mundo. ¿Entienden lo que eso significa? A mí me asombra la credulidad de mucha gente en estas cuestiones y su incredulidad en Dios. Porque andan apresurosos buscando el periódico, la televisión para ver al Walter Mercado. Y sale ese que no sé qué cosa es, pretendiendo guiar la vida de otras personas a través de los astros. Y yo me pregunto, y usted debe tener la respuesta: si los astros dirigen mi vida, ¿a quién dejo de necesitar? ¿Notan ustedes cuál es la abominación? La abominación consiste en que si yo comienzo a justificar mi vida a través de otros medios, es muy fácil olvidarme de Dios.
No es que Dios no quiera que admiremos a las estrellas, al sol y la luna. Lo que no quiere es que los adoremos. Porque son creaciones igual que nosotros, pero solamente hay un creador. Amén. ¿Vamos entendiendo qué son esas abominaciones? Entonces usted ya en su mente puede ir configurando quién es Babilonia, ¿no es cierto? Babilonia es todo aquello que tiene en sus ideas estas características, pero hay más. Vamos ahora al libro de Ezequiel, capítulo 5. Y esto tiene que ver ahora directamente con lo que estaba pasando en el pueblo de Dios y cómo el pueblo de Dios estaba contaminándose. Ezequiel, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 5. Así dice Dios el Señor. Esta es Jerusalén. ¿Esta es quién? Claro, Jerusalén es lo contrario a quién. Es lo contrario a Babilonia. Si Babilonia tenía todas estas abominaciones y habían dejado a Dios para seguir a dioses falsos, ¿qué es lo que tendría que estar haciendo Jerusalén? Lo que Jerusalén tendría que estar haciendo es adorando al Dios verdadero y anunciando al Dios verdadero. Por eso el Señor le dice, yo los puse en medio de las naciones. Versículo 6. Pero ella, Jerusalén, cambió mis decretos y ordenanzas en impiedad más que las naciones, más que sus vecinos, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Escuchen lo que voy a decir. La iglesia adventista del séptimo día nunca va a ser Babilonia. Pero hay muchos babilonios dentro de la iglesia. ¿Escucharon lo que dije? Ahora, esos babilonios dentro de la iglesia, y me refiero no a la iglesia como organización, sino a nosotros que somos la iglesia. Estos babilonios dentro de la iglesia nunca van a ser como Babilonia, pero muchos, dice la Biblia, van a ser peores que Babilonia. Y eso todo dentro de la iglesia. No confundan lo que estoy diciendo. Ay, sí, por esa razón necesitamos hacer cambios. Y estos cambios, a partir del próximo sábado, todo el mundo vestido de negro. Eso no es lo que el Señor quiere. Necesitamos hacer cambios. Y a partir del próximo sábado, la muchacha que venga con una rayita de pintura en el ojo, la vamos a pasar a la junta directiva. Eso no es lo que Dios quiere. El mensaje que tiene que predicar la iglesia es un mensaje de libertad en Cristo Jesús. Es el mensaje de justificación por la fe. Es el mensaje de que el alma que pecare esa morirá, pero que hay vida en Cristo Jesús. Y tenemos que hacerlo con determinación, porque este es el mensaje del tercer ángel. Este es el mensaje del fuerte pregón que tiene que ser predicado ahora. Sin embargo, en este momento, la Escritura dice que los israelitas son peor que los babilonios. Y quizás esta sea muchas veces la razón por la cual los babilonios no se deciden a ser como los israelitas. Porque ¿quién quiere ser como nosotros? Miren lo que continúa diciendo acerca de las abominaciones. Versículo 11. Por tanto vivo yo, dice Dios el Señor, por haber profanado mi santuario. ¿Qué es lo que hizo Israel? ¿Profanó qué? Profanó el santuario. ¿Qué es lo que estaba pasando en el santuario? La intercesión del Señor, la verdadera adoración. Y por haber profanado el santuario, miren lo que pasa. Con tus abominaciones yo te quebrantaré. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré misericordia. ¿Qué les parece? Israel profanando el santuario de Dios y Dios diciéndole, no te voy a perdonar. ¿Han escuchado ustedes esas palabras de alguien? Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, es la última vez. Y que si alguien les diga, ¿sabes qué? Me lo has hecho tantas veces que ya no te voy a perdonar. ¿Se pueden imaginar escuchando eso de Dios? Miren lo que pasa en el capítulo 8. A partir del versículo 6. Entonces me dijo, hijo de Adán, ¿ves lo que estos hacen? Grandes abominaciones. Otra vez vienen las abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario.
Pregunta, ¿cuál es el propósito de las abominaciones? ¿Cuál es el propósito? Alejar a Dios de su santuario. ¿Qué hace Dios en el santuario? Interceder por nosotros. Si nosotros continuamos en abominación, entonces no habrá más intercesión. ¿Escuchamos? Seguimos. Pero vuélvete y verás abominaciones mayores aún. Me llevó a la entrada del atrio, miré y vi una abertura en la pared y me dijo: hijo de Adán, orad a la pared. Horadé la pared y vi una puerta. Me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré y vi imágenes de reptiles y bestias repugnantes y todos los ídolos de la casa de Israel pintados por toda la pared. Ante ellos estaban 70 ancianos de Israel y Jaazanías, hijo de Safán, entre ellos, cada uno con un incensario en la mano. Y subía una espesa nube de incienso. Y me dijo: hijo de Adán, ¿ves las cosas que los ancianos de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras de imágenes pintadas? Porque ellos dicen: el Señor no nos ve, el Señor ha dejado la tierra. Me dijo pues: vuélvete y verás abominaciones mayores que cometen. Miren lo que estaba pasando en el santuario. Trajeron estatuas de reptiles y de todos los ídolos que Israel había ocultado. ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios estuviera ocultando ídolos? ¿Cómo es posible que el pueblo de Dios, por un lado, estuviera adorando a Dios, pero por si es que Él les fallaba, tenían allí de repuesto a algún ídolo? ¿A quién vamos nosotros antes de ir a nadie más? ¿A quién vamos sino solamente a Dios? Pero ¿a quién vamos que cuando pensamos que Dios no nos escucha, que Dios nos falla? Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Esta semana estuve platicando con alguien. Esta persona me dijo: pastor, estoy a punto de suicidarme porque Dios no me escucha, porque Dios no me hace caso, y le voy a hacer a Dios el favor de quitarme la vida. Usted no ha pensado naturalmente nada semejante, pero cada vez que obramos para justificar nuestra vida, estamos rehusando a Dios. Cada vez que intentamos hacer algo por nosotros mismos, aún en contra de la voluntad de Dios, estamos profanando el santuario de Dios. Pero este mensaje no es para nosotros, es para que nosotros lo entendamos y lo prediquemos a los demás. Miren las abominaciones aún mayores que siguen. Ya vimos aquí que son abominaciones de idolatría. Usted no tiene ese problema. Usted no tiene ese problema. ¿Usted a quién adora nada más? Al único Dios verdadero. Yo no he visto a ninguno de ustedes postrado en la parroquia de San Judas cada 28, ¿no? Y espero no verlo. Y si lo veo algún día, que Dios lo bendiga. Eso no nos preocupa. Miren lo que todavía continúa. Es que este mensaje no es para nosotros, es para que nosotros lo comprendamos. Versículo 14. Me llevó a la entrada de la puerta del norte de la casa del Señor. Había mujeres sentadas llorando a Tamuz. Mujeres endechando a Tamuz, llorando a Tamuz. ¿Saben quién era Tamuz? Claro, es que se practicaba en los cultos que se ponían a llorar. No significa que en la iglesia no podamos llorar, pero esa costumbre de aflorar el sentimiento en la adoración no es cristiana. ¿Van configurando quién es Babilonia? ¿Van configurando en su mente quién es Babilonia? ¿Han ustedes visitado alguna congregación donde es puro llanto? Todo el mundo llorando. Es una cosa impresionante. Estas mujeres estaban llorando a Tamuz, endechando a Tamuz. ¿Quién era Tamuz? Tamuz, en pocas palabras, era el dios Sol. Él se moría en el otoño y resucitaba en la primavera, según lo que ellos pensaban. Pero Astaroth, Astarte, llamada de diferentes maneras, que era su mamá, pero también era su esposa. Noten qué interesante, ¿no es cierto? Ella bajaba al infierno y entonces un día antes o el día de la primavera lo traía de nuevo a la tierra, lo resucitaba, el sol salía y entonces venía la floración primaveral. Este era Tamuz, el dios Sol. El dios Sol, que más adelante se le comienza a conocer de otros muchos nombres
y que hasta se le dedica un día a la semana en particular para darle adoración, el Sunday. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que están haciendo entonces aquí en este momento es darle apertura a la adoración del sol. Y adorar al sol o adorar supuestamente a Dios en el día del sol y con las características de la adoración al sol constituye una de las abominaciones que la ramera tiene en su copa. ¿Me van siguiendo? Y entonces usted puede ir configurando en su mente quién es Babilonia. Una de las características de Babilonia entonces será la adoración a Dios en el día del sol o la adoración directamente al sol, que es el domingo. Y esto constituye Babilonia. Ahora les pregunto, ¿oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día adora ídolos? ¿Adora en domingo? ¿Adora el sol? ¿Cree en la astrología y en estas cosas? Entonces la iglesia no está bebiendo de esta copa. Por lo tanto, la iglesia no es Babilonia. ¿Me van siguiendo? Es imposible que lo sea. A menos que el presidente se parara aquí y dijera: ahora ya no vamos a guardar el sábado, vamos a guardar el domingo, y ahora vamos a tener aquí a tal santo. Entonces sí. Entonces el mensaje sería para nosotros: salid de ella, pueblo mío. Pero noticia, ustedes y yo ya salimos de Babilonia y entramos a Jerusalén. Amén. Hay algunos que dicen: es que la iglesia adventista es Babilonia. No puede ser. Usted lo ha visto aquí bíblicamente. ¿Cuáles son las características de estas abominaciones? Ahora vamos adelante, porque hay más. Enseguida me llevó al atrio interior del templo del Señor, y a la entrada del santuario del Señor, y a la entrada del altar, y había unos 25 varones de espaldas hacia su santuario, y sus rostros hacia el oriente, postrados, adorando al sol. Hay dos cosas importantes aquí. Uno, para adorar al sol hay que darle la espalda a Dios. Hay que darle la espalda al santuario de Dios. Y darle la espalda al santuario de Dios para adorar al sol, darle la espalda significa rehusar, rechazar. Significa: yo no quiero nada contigo. Babilonia no quiere nada con Dios. Es darle la espalda, es rechazar completamente, es rechazar el mensaje que procede del santuario. ¿Cuál es el mensaje que procede del santuario? Establecimos hace un momento: el mensaje de la justificación por la fe. Ojo, usted puede decir: yo no adoro al sol, yo no adoro ídolos, yo no tengo imágenes, yo no esto, yo no lo otro. Pero si usted está rechazando el mensaje de la justificación por la fe, entonces está participando de las abominaciones de Babilonia. Y en nuestra iglesia hoy día, a nivel local, a nivel regional, a nivel de muchos lugares, se han suscitado tremendas discusiones acerca de algunos aspectos que no tienen que ver con nuestra salvación. El tema del estudio debe ser nuestra salvación. Pero cuando ponemos atención a esas cosas que no tienen que ver con nuestra salvación, estamos dándole la espalda al santuario y nos estamos olvidando de Cristo Jesús. Cuando te lleguen a ti esas informaciones, esos materiales, esas ideas, no pierdas tiempo. La Escritura dice que debemos de abocarnos con temor en nuestra salvación. No pierdas tiempo en lo que no produce salvación. ¿Entiende lo que estoy diciendo? ¿Cómo ves esto? Mira, manito, que aquí el espíritu de profecía dice esto y lo otro. Y es un texto que te mencionan, por ejemplo, acerca de la carne. A mí me han preguntado que por qué no como carne. Le digo: si comiendo, sin comer carne estoy todo enfermo, comiendo carne, ¿cómo estaría? Pero no lo hago para salvarme o dejar de salvarme. Con carne o sin carne yo estoy perdido, y tú también. No digas amén. Con carne o sin carne tú y yo estamos perdidos. Pero viene un cristiano y te dice: es que si tú comes carne no vas a ir al cielo, y si tú me criticas tampoco. Y nos perdemos en eso y nos olvidamos de Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ay, es que esa hermana no debió pasar porque su pista tenía batería.
¿Y quién te dijo otra cosa? Y te enfocas en eso. Y porque la pista de la hermana tiene batería, entonces tú no vas a ir al cielo. Y a lo mejor no vas, no por la pista, sino por criticón. Porque al hacer eso, le estás dando la espalda al mensaje de Cristo Jesús, que es un mensaje de amor y es un mensaje de unidad. Amén. Y alguien me dice, pastor, ¿y las normas? ¿Dónde dejamos las normas? La iglesia no puede subsistir sin normas. Claro que no. Pero las normas no es la iglesia quien las establece, es el mismo Dios. Amén. No es la iglesia. Nosotros no tenemos derecho de violentar a la iglesia con normas. Y además de nuestro bagaje católico que traemos encima, ponerle normas y normas y normas y normas, y nos ocupamos tanto de las normas que la iglesia adventista central se ha convertido en una apariencia sin Cristo. Y venimos de Tacuche a la iglesia el sábado y nos portamos bien el sábado, pero en la iglesia, ni siquiera en tu trabajo saben que ya no eres de Babilonia, porque te da vergüenza decir que conoces a un Dios. ¿Me están siguiendo? Pero no lo reciban ustedes. Este mensaje no es para ustedes, es para que lo comprendamos y lo prediquemos. Así que Babilonia, entre otras cosas, rehúsa el mensaje de Jesús, rechaza a Jesús y comienza a adorar al sol y en el venerable día del sol. La iglesia no puede ser Babilonia, pero hay muchos babilonios dentro de la iglesia y hay unos que son peores que Babilonia. Ahora bien, volvemos entonces a Apocalipsis. Ya vimos cuáles son esas abominaciones. Capítulo 18. Nuevamente capítulo 18 de Apocalipsis. Versículo 6. Dadle como ella os dio, pagadle el doble de lo que ha hecho. En la copa con que ella os dio de beber, dadle a beber ¿cuánto? Ahora sí, ustedes ya saben. ¿Qué es lo que Babilonia le dio al mundo a tomar? ¿Qué es lo que le dio al mundo a tomar? Abominaciones. Díganme algunas de estas abominaciones. Brujería, astrología, fraude, idolatría, falsa adoración en el falso día, todo eso. Ahora, ¿a través de qué le dio eso? No es literal que viene Babilonia, que es una mujer y trae la copa y entonces tómele, no. Sino que el mundo está permeado de eso. ¿A través de qué? A través de los medios de comunicación, a través de literatura, a través de sermones, a través de falsas predicaciones. Babilonia ha permeado la sociedad completa. Acuérdense que se mueve en muchas aguas. Esto es algo popular, pero por más popular que una mentira sea, jamás será una verdad. Y por más impopular que una verdad sea, no podrá ser nunca una mentira. Ahora bien, Babilonia entonces, ya vimos que es una gran multitud, es mucha gente que cree esto y que lo cree sinceramente. Entonces, Babilonia no es una persona. Entonces, Babilonia no es una institución. Entonces, Babilonia no es un papa. Entonces, Babilonia no es una iglesia denominacional. Babilonia es todo lo que a lo largo de la historia configura estas doctrinas, estas ideas que permean en la sociedad. ¿Van comprendiendo? A la interpretación de que la iglesia católica es Babilonia, yo digo que es correcta, pero no es completa, porque es mucho más. ¿Vamos bien? Que la iglesia cristiana en general lo sea, es correcto, pero no es incompleto, pero es incompleto. Y es correcto solamente en la medida de lo que estamos comprendiendo y estudiando hoy. ¿Vamos bien? Ahora bien, tenemos entonces que Babilonia ha permeado la sociedad con sus ideas. Las ideas son doctrinas. Las ideas son enseñanzas. Las ideas supuestamente religiosas, ¿de dónde proceden? ¿De dónde proceden las ideas religiosas? ¿De dónde? Usted va con un católico, con un cristiano, con cualquier persona religiosa y todo lo que le dice, supuestamente, ¿en dónde está basado?
En la Biblia. Ahora pregunto, bíblicamente, ¿cuál es el día de reposo? Por ejemplo. ¿Pero qué dicen ellos? No, es otro. Es el domingo, el día del sol. Y todo lo que estudiamos hoy. Bíblicamente hay una razón para decirlo, pero ellos dicen no. ¿Qué es lo que nos dio entonces Babilonia? Babilonia nos dio una interpretación. Nos dio una doctrina, nos dio ideas, nos dio enseñanzas. En la copa que te dio a beber, doctrinas, enseñanzas, ideas, interpretación de la palabra de Dios, dale a beber tú el doble. ¿Qué es lo que le vas a dar a beber a Babilonia entonces? ¿Qué es? La verdad de la palabra de Dios, la correcta interpretación de la palabra de Dios, la verdadera ideología del reino de Dios. ¿Me estás siguiendo? Por muchos años, desde el tiempo de Babilonia, llevan a Daniel y llevan a sus amigos y entonces le dicen, ¿ustedes de dónde son? Nosotros somos de Israel. Ah, muy bien, ¿son de Israel? Sí. Se van a olvidar de su Dios, se van a olvidar de su lengua, se van a olvidar de sus nombres, se van a olvidar de sus enseñanzas y van a aprender a amar a nuestros dioses, nuestra lengua, nuestras enseñanzas y hasta nuestra comida. ¿Se acuerdan de eso? Eso es lo que hizo Babilonia, ¿no es cierto? Se pretende que los hijos de Dios se olviden de todo para que abracen a Babilonia. Le dan todo lo que Babilonia tiene. Ahora, nos dio todo lo que ella tiene, hay que darle a beber. ¿Cuánto dice? El doble. Si ella nos dice una vez, hay que guardar el domingo, yo como buen hijo de Dios, ¿qué tengo que decirle? Sábado, sábado. Si ella me dice, Guadalupe, Guadalupe, yo le digo, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Amén. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es una manera muy sencilla de explicarlo, para que todos lo entendamos. Ellos tienen una doctrina, nosotros tenemos la palabra de Dios. Y ellos dicen una vez, y nosotros lo debemos decir ¿cuántas veces? 2 veces. Así de simple. Pero si tú no lo estás haciendo, entonces eres parte de Babilonia. Lo que dice aquí. Porque el mensaje, porque el fuerte pregón es, salid de ella, pueblo mío. Lo que está diciendo la Biblia allí es que Dios tiene pueblo en Babilonia. Amén. Dios tiene pueblo en Babilonia. Y que nosotros tenemos que anunciar a ese pueblo que salgan de Babilonia, porque están siendo embriagados. Y alguien que está embriagado no se da cuenta muy bien de lo que está sucediendo a su alrededor. Alguien se lo tiene que decir. Dios tiene pueblo en Babilonia. ¿Cuántos amigos tienes que no son adventistas? ¿Verdad que muchos familiares que no son adventistas están en Babilonia? Tú estás en Jerusalén. Algunos. Estamos en Jerusalén. ¿Qué tenemos que hacer? Salir de Babilonia, pueblo mío. Hay que proclamar la verdad de Cristo Jesús. Hay que proclamar la verdad del sábado. Hay que proclamar la verdad de la justificación por la fe. Y hay que anunciar que Cristo viene pronto por segunda vez. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero ¿saben qué? No lo podemos hacer tan fácilmente. Miren un poquito más adelante. Allí en el capítulo 18 de Apocalipsis, versículo 11. Y los mercaderes de la tierra. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? ¿Quiénes son? Los que negocian, ¿verdad? Los que comercian. En este contexto, los que comercian con las mercaderías de Babilonia. Babilonia tiene la hegemonía del comercio. No estamos hablando aquí en términos materiales, sino en términos espirituales. Babilonia es la que dice lo que se vende y la que dice lo que se compra. Es la que te dice que. Quiero pensar un poquito en la televisión. La televisión tú no le pides lo que quieres ver. Ella te dice lo que tú debes ver. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Tú ahora yo quisiera ver esto. No, la televisión tiene una secuencia que le facilita a ella venderte lo que quiere venderte. Y tú lo recibes así, te lo tragas. Porque tú no puedes hacer nada. Eso es lo que está haciendo Babilonia también. Te está dando lo que ella quiere y tú no te resistes y el mundo no se resiste. Esas son las mercaderías, es la hegemonía comercial que tiene Babilonia. Vende y compra lo que quiere y como quiere. Ahora bien, si ya sabemos lo que nos da, entonces ya sabemos lo que nos vende. Lo que nos vende es lo mismo que nos da: enseñanzas, ideologías, doctrinas, costumbres, prácticas e ideas. ¿Vamos bien? ¿Qué es lo que se está vendiendo y comprando aquí entonces? Doctrinas, palabra de Dios,
prácticas, ideas, todo supuestamente basado aquí. Ahora, estos mercaderes de la tierra lloran y se lamentan porque dice, miren lo que dice, sus mercaderías, los frutos que ellas codiciaban se alejaban porque Babilonia ha caído. Cuando Babilonia cae, ellos ya no pueden comprar ni vender. Miren lo que dice el capítulo 13, versículo 16, allí mismo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16. Y ordenaba que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Miren de lo que habla aquí. Habla de todo el mundo, ricos y pobres, esclavos y libres. Si el pasaje hablara literalmente, le pregunto, ¿quién tiene más posibilidades de comprar, el pobre o el rico? ¿Quién tiene la libertad para comprar, el esclavo o el libre? Entonces, si habláramos literalmente, no habría necesidad de que el siguiente pasaje diga, y nadie podrá comprar ni vender, porque ya con el versículo anterior diríamos que el pobre no puede comprar ni vender, y tampoco el esclavo, porque no tiene permitido comprar ni vender. Pero resulta que en el pasaje, tanto el pobre como el esclavo también compran y venden, pero con cierta condición, versículo 17. Y que ninguno pueda comprar ni vender, a menos que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre en la frente o en la mano. Entonces el pobre sí puede comprar y vender, el rico también puede comprar y vender, el esclavo y el libre pueden comprar y vender, siempre y cuando tengan el nombre, la marca de la bestia en la frente o en la mano. Claro, como vimos en el pasaje anterior, el versículo no puede referirse a comprar frijoles o chayotes en el mercado. ¿A qué se está refiriendo? ¿Comprar y vender qué? Comprar y vender la doctrina. Llegará el momento cuando solamente Babilonia establecerá por decreto el hecho de poder comprar o vender. En otras palabras, Babilonia se va a parar aquí enfrente en la iglesia y va a decir, ustedes no pueden predicar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y tú a ver cómo le haces, pero no vas a poder predicar, a menos que te pongan en la frente o en la mano la marca de la bestia. Claro, ya la tengo, entonces sí predico, pero como ya tengo la marca de la bestia, ¿qué es lo que predico? Las mismas blasfemias que Babilonia ha estado predicando siempre. ¿Me van siguiendo? ¿Se dan cuenta por qué es necesario dar el fuerte pregón? Porque en el momento cuando ellos digan no se puede, tú entonces tendrás que decir, la palabra de Dios dice, y lo voy a hacer porque Dios me lo está exigiendo. Amén. Ahora, en este contexto de comprar y vender, vamos a Mateo 25. Mateo 25. Ustedes conocen bien esta historia parábola de Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a ¿cuántas vírgenes? Que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. El reino de Dios es semejante a 10 vírgenes. Por un lado tenemos entonces a Babilonia, que es el reino de Satanás, con toda la ideología de Satanás. ¿Qué será entonces el reino de Dios? Es Jerusalén, con toda la ideología de Dios. El reino de Dios es una ideología. El reino de Dios es un estilo de vida. Es una forma como viven los que pertenecen a ese reino y que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Vamos bien? Esto es semejante a 10 vírgenes. Es una ilustración. Y estas 10 vírgenes, cada una tenía sus lámparas y salieron a recibir al novio. En otras palabras, se estaban preparando para la venida del novio. ¿El novio quién es? Es Cristo Jesús. ¿Y los invitados quiénes son? ¿Quiénes nosotros? ¿Quiénes? La iglesia. ¿Quiénes son los invitados? La iglesia. Nosotros, claro. Los que forman parte de la ideología del reino. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok. Seguimos entonces. Estas lámparas, 10 lámparas de cada una de las vírgenes, en la Biblia ustedes saben, Salmo 119, 105, ¿qué dice? Lámpara es a mis pies. ¿Qué cosa tú? ¿Qué es lo que estaba tratando de vender y comprar Babilonia? La palabra, ¿no es cierto?
Pero ahora resulta que en el contexto de los últimos días, Babilonia dice, solamente yo puedo comprar y vender la palabra, pero las 10 vírgenes tienen la palabra. ¿Amén? ¿Saben qué? Ustedes lo han leído. Y siempre mi mamá me decía eso cuando estaba chiquito. Hijito, apréndete tu versículo de memoria, porque llegará el día cuando no vamos a tener Biblias. Y lo único que nos va a sostener es el Espíritu del Señor a través de su palabra memorizada aquí. ¿Han escuchado eso, verdad? Las mamás nos lo dicen mucho cuando somos niños. Y es verdad. Es cierto, Babilonia capta la palabra, no deja que nadie la compre ni la venda. Pero entonces el pueblo de Dios, las 10 vírgenes, todavía tienen en su vida alumbrando la palabra de Dios. Amén. Pero miren lo que pasa. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En toda la Biblia, el aceite desde el santuario es el símbolo de ¿quién? Es el símbolo del Espíritu de Dios. Tenían la palabra, conocían la palabra, pero no vivían a la altura de las expectativas del Espíritu de Dios en sus vidas. ¿Me están siguiendo? Por eso eran insensatas, porque conocían la palabra, pero no vivían la palabra. Porque se sabían los versículos de memoria, pero no los practicaban. Porque conocían los mandamientos, pero no los anunciaban. Porque sabían lo que había que hacer, pero no lo hacían. Por eso eran insensatas. Ahora tú y yo tenemos que ir ubicándonos del lado entonces de qué estamos. Si de las prudentes o de las insensatas. Pero miren en razón de qué. Seguimos leyendo. En cambio, versículo 4. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas junto con el de sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ¡ahí viene el novio! ¡Salid a recibirlo! ¿Cuántas se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? ¡Todas! Todas se durmieron. Dile al hermano que está junto a ti: despiértate, dile. ¿Cuántas se durmieron? Todas. Las 10. El pueblo de Dios que tenía la palabra, todas, con el Espíritu Santo o sin el Espíritu Santo, todas se durmieron. ¿Qué les parece? Todas estaban haciendo su trabajo, todas se estaban preparando. Claro que las insensatas eran insensatas porque no hicieron la provisión, pero también estaban trabajando, también eran laicos, ganadores de almas, también iban a la iglesia los sábados, también estudiaban y decían a la hora del repaso de la lección: 7 días. Todas estaban preparándose para la venida del esposo, pero todas estaban durmiendo. Y es de que, ay, sí, aquí hay algunos que estamos durmiendo, pastor. No, todos estamos durmiendo. Y es la realidad de la que la Biblia habla. La diferencia, sin embargo, radica en la provisión que se hace. Por eso la invitación constante del Señor es: velad y orad. Y ellas debieron mantenerse despiertas, y nosotros debemos mantenernos despiertos, porque de pronto alguien dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirlo. Y entonces se levantan todas, se quitan lo dormilado, y entonces dicen: ¿saben qué? Nos quedamos sin luz, no tenemos aceite. Por favor, dennos un poco de su aceite para que nosotros también tengamos luz. No sabemos qué hacer sin luz. Babilonia nos quiere dar alguna cosa, pero nosotros nos estamos confundiendo sin luz. ¿Entienden el contexto de lo que estoy diciendo? Hay algunos adventistas del séptimo día que no comprenden la escritura, que no saben qué significa este pasaje, qué significa el otro, cómo debo vivir mi vida. Entonces lo más fácil es hacer lo que la mayoría hace. Necesitamos luz en estos últimos días. Por favor, dennos un poco de su aceite. Pero las que hicieron provisión, sabiendo cómo están los acontecimientos mundiales, le dicen: ¿saben qué? Vayan a los que venden
Y les pregunto, ¿quiénes son los que venden? ¿Quiénes son los que venden? Los que tienen la marca de la bestia. A la gente, de último, no le quedará nada más que volverse para allá. Pero tú y yo conocemos la verdad y a Cristo Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Vayan con los que venden. Y se fueron para allá. Pero cuando se fueron para acá, el esposo entró. Y cuando ellas vuelven con el esposo, entonces les dice, ¿saben qué? No las conozco. Esa luz no es mi luz. Esas enseñanzas no son mis enseñanzas. Pero las que estaban con la provisión del Espíritu en sus vidas y con la palabra de Dios ardiendo en sus corazones, entraron a la boda y se regocijaron con el novio. Amén. Hace poco surgió mucho, y aún aquí en el DF y aún aquí en la iglesia, la falsa enseñanza contra la Trinidad. Y algunos sinceros adventistas del séptimo día comenzaron a dejar de creer en el Espíritu Santo. ¿Saben lo que acabamos de leer? Que esas personas que rechazan al Espíritu Santo en sus vidas no sobrevivirán en los últimos días. Lo que dice aquí la Escritura, que para sobrevivir esos últimos días necesitamos en nuestra vida al Espíritu de Dios. Amén. Necesitamos recibirlo ahora, hacer provisión en nuestra vida, porque a nosotros nos toca dar el fuerte pregón. Hoy es el día de las publicaciones de la Iglesia Adventista. Tenemos muchas casas publicadoras en todo el mundo. Aquí mismo en México tenemos muchos distribuidores de los materiales adventistas. El Espíritu Profecía dice aquí, no lo voy a leer, lo voy a mencionar, el capítulo 14, eventos de los últimos días, que los colportores, que los libros, que las casas publicadoras participarán decididamente del fuerte pregón. Dice también que cuando nosotros los pastores ya no podamos predicar, entonces lo harán los niños y lo harán los colportores. Amén. Cuando yo me iba a casar con mi esposa, le dije, te van a llamar un día, te van a decir que yo estoy en la cárcel por predicar. Si te animas a casarte conmigo sabiendo esto, entonces vamos adelante, si no me busco otra. Y dice, bueno, mientras lo disfrutamos. Dije, bueno, pero ella lo sabe. Un día yo no me voy a parar aquí y tú lo tienes que entender. Y tú tienes que llevar el evangelio del fuerte pregón a toda nación, tribu y lengua y pueblo. Amén. Y eso es para lo que el Señor te ha llamado. Y ahora tú sigues discutiendo sobre cosas que no te van a salvar. Y ahora tú sigues preocupándote por cosas insignificantes y dándole la espalda al santuario. No, mi hermano, lo que tú y yo tenemos que hacer ahora es sinceramente pedir el derramamiento del Espíritu de Dios en nuestra vida. Y todo lo demás que venga cuando el Señor tenga que venir, y que vengan las cosas y que se susciten los eventos como Él quiera, pero que tú y yo estemos listos como invitados a las bodas del Cordero. Pero no podemos ir solos nosotros. El mensaje no es para ti, es para que tú lo entiendas y des ese fuerte clamor: ha caído Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Amén. La otra vez les platiqué de mi abuelo, es un cristiano muy sincero, miembro de la Iglesia de Dios del Séptimo Día. Ya está malito, ya está viejito. Yo no tengo dudas acerca de su salvación porque no soy nadie para salvarlo. Pero cuánto me gustaría que él un día fuera adventista del Séptimo Día. ¿Verdad que tú tienes parientes también? ¿Verdad que tú tienes familiares? Ahora entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo no sé cuántos babilonios hay aquí. Vino un hermano hace 3 meses conmigo y con David aquí a la oficina. No es adventista del Séptimo Día, él fue adventista del Séptimo Día. Y hay muchos ex adventistas que vienen aquí a la iglesia. Algunos se paran ahí en la esquina. ¿Los han visto ustedes, no es cierto? Y reparten materiales. Tengan cuidado, no son adventistas, aunque ellos lo digan. Más bien acusan a la iglesia. Acusan de cosas extrañas. Este vino y me dijo: pastor, es el último llamado que yo te hago en el nombre del Señor. Le digo, a ver, venga pues, porque si viene el nombre del Señor yo no te puedo rechazar. Y este vino a mi oficina y me dice: pastor, ustedes los adventistas ya son Babilonia, porque están predicando que debemos adorar a los muertos. ¿Verdad, David? Yo le digo, a ver, Lino,
porque él se llama Lino, no sé si viniste hoy, perverso. Lino sabe que yo lo aprecio, yo se lo he dicho, cada vez que lo veo lo abrazo, pero también lo reprendo en el nombre del Señor. Porque no podemos transigir con eso. ¿Están escuchando lo que digo? Y tú como miembro de la iglesia no puedes transigir con eso, porque tienes un compromiso con Dios y con la iglesia. Y le digo, Lino, ¿por qué dices eso? Y me cita la Nueva Versión Internacional de la Biblia en Isaías 8:19. Si usted tiene la Nueva Versión Internacional, ábrala. Y la otra también, ábrala. Y la Nueva Versión Internacional rinde un poquito distinto a la tradicional, la Reina Valera 60. El caso es que el texto dice: si alguien te dice, consultad a los agoreros que hablan a los muertos por vosotros, me dice, ¿ya ves, pastor? Aquí ya ustedes están diciendo que hay que consultar a los muertos. Le digo, no, Lino, no vengas con esas cosas. David trató de explicarle, no, mira, Lino, dice un poco diferente, pero es lo mismo. Es cuestión de semántica. Y Lino dice, yo no sé qué es eso. Y entonces yo lo pensé lo mismo que ustedes. Entonces, ¿para qué estás interpretando? Pero el versículo 20 es bien claro. Y dice, ¿qué cosa? A la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, ¿qué cosa? Siguen en la oscuridad. No tienen al Espíritu de Dios en su vida. Y yo le dije con cariño ese día a él, qué tristeza me da que tú no tengas al Espíritu de Dios en tu vida. Porque estás interpretando la Biblia como se te da la gana, pero no estás haciendo lo que Dios te dice que hagas. ¿Me están siguiendo? Vienen muchos aquí, tengamos cuidado con esa gente. No son adventistas. Y por más que uno les hable, no quieren entender. Porque le dijimos, ¿captaste? ¿Entendiste lo que realmente significa el versículo? La iglesia adventista nunca va a predicar eso. Y él dice, no, es que ustedes están mal. Están mal. Fue a decir a otro lado, donde yo también lo vi, que por qué ponemos arbolito de Navidad en la casa o en la iglesia. Bueno, yo nunca lo pongo ni en la casa de ustedes, y ustedes vieron que el año pasado tampoco hubo aquí en la iglesia. Pero entonces le leí lo que dice la señora White. Ustedes lo han leído, el hogar cristiano, el espíritu de profecía. Dice ella, agradaría muchísimo al Señor que en cada iglesia se colocase un arbolito de Navidad, del cual se colgasen ofrendas para alabar a Dios y para ayudar a otros. Es lo que dice, ¿no es cierto? ¿Lo han leído? Y le digo, ¿tú crees en el espíritu de profecía? Sí, pero en esa parte no. Ese es tu problema. ¿Me van siguiendo? Y a mí me da enojo y me da coraje como muchos han caído en las garras de Babilonia. ¿Saben por qué? Porque tienen la lámpara, pero no hicieron la provisión del Espíritu en sus vidas. Tú y yo tenemos la lámpara. ¿Qué te parece si hoy decimos, Señor, derrama tu Espíritu en mi vida? Y ayúdame a ser fiel a ti. Y ayúdame a ser fiel a la iglesia. Y si me topo con uno de estos, ayúdame a reprenderlo en el nombre del Señor y a no caer en su juego. Y además, a proclamar el fuerte pregón de que ha caído Babilonia y que Cristo viene por segunda vez. ¿Estás dispuesto a eso? Ponte de pie si así lo deseas. Y pídele al Señor que venga el Espíritu Santo sobre tu vida. Claro, para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida hay que dejar alguna cosa. Hay que vaciar lo que está ocupado. Alguien dijo que el corazón del ser humano tiene un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Pero si tú has llenado ese vacío con otras cosas, ¿cómo podría llenarlo Dios? ¿Qué te parece si hoy vacías tu corazón de todo aquello que te estorba? Y lo haces sinceramente. Y le dices, en lugar de eso, Señor, pon tu forma en mi vida. Derrama tu espíritu en mi vida. Y ayúdame a proclamar el fuerte pregón. Con decisión, con poder, porque sé que Cristo viene pronto por segunda vez. ¿Hay algo que tengas que hacer a un lado? ¿Qué te parece si se lo pides al Señor hoy? Aquí al frente conmigo. Le dices, Señor, déjame eliminar de mi vida esas cosas. Con tu preciosa palabra, purifica mi corazón, purifica mi vida. Corta de mí aquello que me estorba para ser un hijo tuyo y derrama tu espíritu en mi vida. Ahora puedes comenzar a venir si así lo deseas. Yo no sé qué cosa es,
Pero si hay algo que te estorba y que no te deja hacer lo que tú quieres hacer, que es comprometerte con Dios, que es predicar su palabra, que es marcar la diferencia con tu casa, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, que es que te vean y digan, este verdaderamente es cristiano, se nota que ha estado en la presencia de Dios. Pídele a Dios que te deje atrás todas esas cosas hoy y que derrame su espíritu sobre tu vida y que te convierta en una persona, en un hombre, una mujer de valor y de fuerza para proclamar el mensaje de que Cristo viene por segunda vez. Hay suficiente lugar, pueden subir aquí y vamos a seguir viniendo mientras cantamos el himno. Cantemos este himno y sigamos pasando aquí y pidamos que su espíritu venga sobre nosotros. No podemos sobrevivir sin él. Y que esta sea nuestra oración hoy. Señor, derrama tu espíritu sobre mi vida. A continuación vamos a buscar el himno número 166. Podemos seguir viniendo. Siervos de Dios. Acérquense más porque hay algunos otros que van a venir. 166. Es necesario tocar la trompeta. Cristo ya viene. Siervos de Dios. Siervos de Dios, la trompeta tocad. Ven aquí y vamos a pedir al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, ya pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Fieles en Cristo lo quiera anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles, canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar, nuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Amén. Cristo viene pronto por nosotros. Y hay que estar listos para ese día. Si hay alguien más que quiera venir, es el momento de dejar todo atrás y decir: Señor, úsame y envuélveme en el poder de tu Espíritu Santo. Hay muchas personas que están muriendo sin este mensaje y es necesario que nosotros nos levantemos y prediquemos el fuerte pregón y que Cristo venga por nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Eterno Padre Celestial, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra. Gracias porque hablas a nuestras mentes. Gracias porque nos convences con la presencia de tu Espíritu. Por la influencia que constantemente nos motiva para seguir adelante como cristianos. Y Señor, al haber escuchado este mensaje hoy, suplicamos sobre todas las cosas que tu Espíritu Santo venga a nuestras vidas. Capacítanos para recibirlo y tengamos poder para ser testigos y enunciar el fuerte pregón de que Cristo viene pronto por segunda vez. Danos fuerza, danos entusiasmo, danos vigor. Pronto tendremos una campaña en el mes de julio. Señor, que tu Espíritu sea derramado desde hoy sobre nosotros
Y si alguno está dormido, Señor, despiértalo y ayúdale a que mire su necesidad. Y al compararse, Señor, con Cristo Jesús, podamos ver cuánto nos hace falta, pero también veamos cuánto puedes suplir en nuestras vidas. Satisface nuestras necesidades. Ayúdanos a buscar tu reino y a participar como invitados tuyos en las bodas del Cordero. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, todos.